Hola, estamos nuevamente aquí con una nueva clase de literatura. Habíamos trabajado la clase anterior los géneros literarios como el conjunto de obras literarias que comparten algunos rasgos formales y temáticos. Y nos habíamos detenido en el género narrativo. Habíamos visto su intención, su forma de escritura y los elementos. Hoy nos vamos a detener en la estructura, es decir, las fases, momentos o partes que arman una historia. La vamos a ver completa, vamos a ver cuáles serían todas las partes que pueden aparecer en un texto narrativo literario. Pero eso no quiere decir que siempre en todos los textos narrativos literarios encontremos todas estas fases, momentos o partes. Eso lo tenemos que tener en cuenta y a medida que vayamos viendo cada una de estas partes, vamos a ir aclarando si es obligatoria o no. Avancemos entonces. Nosotros habíamos visto que la intención fundamental que tiene el género narrativo literario es contar una historia. Es decir, el narrador, que es el personaje de ficción que se hace cargo de la historia, nos refiere acerca de las acciones de los personajes, de los principales y de los secundarios. La historia avanza a partir de esas acciones, entonces es fundamental. Pero esta no va a ser la única intención. Hay una fundamental que es la que a través de esta narración, de esta historia, el narrador tiene que provocar en el lector emociones. Tiene que lograr que el lector se interese, se sorprenda frente a los hechos de la historia, de manera tal que se enganche y siga leyendo. Porque si nosotros no logramos plantearle un conflicto interesante, un conflicto sorprendente o algo donde se emocione, se identifique, seguramente el lector va a dejar de leer. Y es lo que ningún escritor quiere que suceda. ¿Sí? Bien. Entonces, esa va a ser las dos intenciones fundamentales del texto narrativo literario. Ahora sí nos vamos a ir a conocer cuáles serían algunos términos que nosotros vamos a trabajar dentro de la estructura del texto narrativo literario. Vamos a hacer una comparación entre dos términos que se confunden pero que no son lo mismo. Por un lado tenemos la historia y por el otro lado vamos a tener el episodio. Cuando nosotros hablamos de historia, hablamos de un todo, hablamos de una estructura completa, con un principio y un final. En cambio, cuando hablamos de episodio, hablamos de una parte de ese todo. Entonces, la historia va a ser el conjunto de episodios. Y el episodio se va a generar a partir de los conflictos. Entonces, nosotros cuando trabajemos con los alumnos el texto narrativo literario, es importante que identifiquemos primero que nada los conflictos. Porque a partir de la identificación de los conflictos, nosotros vamos a saber cuántos episodios conforman la historia. Entonces, por cada conflicto tenemos un episodio distinto. Entonces, puede cada episodio tener un marco diferente también. A veces no, a veces comparten marco. Pero seguramente la resolución va a ser diferente. Entonces, cada conflicto con su resolución va a armar un episodio. Entonces, según la cantidad de conflictos que tenga la historia, va a ser la cantidad de episodios. Entonces, no siempre las consignas que nosotros ponemos que identifique
el inicio, el conflicto y la resolución, a veces al chico lo confunde porque de pronto se va a dar cuenta que no hay uno solo. ¿Y qué va a hacer? Porque el docente le está pidiendo uno solo. Y hay veces que hay más de un episodio en la historia. Y eso es importante reconocer. Bien, entonces, aclarada esa desambiguación, ahora vamos a pasar a lo que son las categorías canónicas. ¿Por qué categorías canónicas? Canon significa regla, significa norma. Entonces, de acuerdo a la normativa, recuerden que Aristóteles es el primero que arma estos conjuntos de géneros que agrupan las obras literarias, según la norma, entonces nos va a decir cuáles serían todas las partes que tiene que tener un texto narrativo literario. Pero no todas son obligatorias y eso lo vamos a ir viendo ahora. La primera que suele aparecer es la situación inicial. La situación inicial es una especie de marco de la historia. ¿Por qué es como un marco? Porque es lo primero que se va a presentar en una situación inicial es la ubicación temporal y espacial. Pero recordemos, lo vimos en la clase pasada, que a veces ni el tiempo ni el espacio son precisos. Entonces, hay veces que simplemente con un había una vez en un país lejano, yo ya arranqué una situación inicial, aunque tanto el tiempo como el espacio sean imprecisos. ¿Sí? También, obviamente, para que la historia avance, yo necesito personajes. Si no hay personajes, no hay historia. Entonces, también en la situación inicial se aprovecha para hacer la presentación de alguno de los personajes, generalmente el protagonista, pero no necesariamente es el primero. Hay veces que aparece algún personaje secundario y después aparece el protagonista o el antagonista. ¿Qué es lo importante de esta situación inicial? La situación inicial es un estado de calma, no pasa nada. Está todo en equilibrio, en armonía. Entonces, si un cuento, una novela arranca con un conflicto, quiere decir que no hay una situación inicial. O sea, no forcemos a encontrar partes en la primera oración. O el primer párrafo tiene que ser la situación inicial. No necesariamente. Hay veces que no está. Entonces hay que tener ojo y una buena comprensión lectora para darnos cuenta que si no hay calma, si no hay paz, si no hay armonía, no hay situación inicial. Avancemos. Luego, ¿qué pasa? Un conflicto, un problema, una situación problemática que a uno de los personajes va a descolocar. ¿Sí? Obviamente es el protagonista el que le suceden todas estas cosas, ¿sí? Por eso hablamos de principal, porque los personajes principales son los que sufren los conflictos. Entonces, frente a ese problema, esa situación de calma, ese estado de calma, de armonía y de paz, se rompe. Entonces, el personaje principal va a tener un conflicto, un desafío, un problema, y frente a ese conflicto va a reaccionar. Eso es algo que muchas veces no le hacemos ver a nuestros alumnos. El estado emocional que genera en el personaje la aparición de un conflicto. Hay veces que ese estado emocional no está en el narrador. O sea, si nosotros estamos con un cuento muy cortito, hay partes, momentos que estamos viendo que no van a aparecer. No en todos los cuentos van a aparecer las reacciones de los personajes, pero en algunos sí. Entonces es importante que veamos que nuestros alumnos sepan identificarlo como un estado emocional, porque nosotros frente a los problemas siempre reaccionamos y reaccionamos de diferentes maneras. Si yo estoy recibiendo una carta donde me están comunicando que un pariente no va a venir y me iba a traer dinero, bueno, ahí va a haber un conflicto.
Y bueno, yo puedo reaccionar de diferente manera, puedo romper la carta, puedo largarme a llorar, puedo ponerme a insultar al aire. Entonces, esas reacciones también son importantes que les hagamos ver e identificar en el texto narrativo a nuestros alumnos. Bien, una vez que se reacciona, ¿qué va a hacer el protagonista? Va a tratar de resolver esa situación. Entonces, el siguiente momento, fase o parte del texto narrativo literario va a ser la resolución. ¿Sí? Esa resolución a veces es favorable, hay veces que no. Nosotros tenemos acá un paragüita de colores que nos está indicando que es, en este caso, una resolución favorable, pero no necesariamente. Inclusive hay veces que queda abierta el final de nuestra historia. Entonces no sabemos exactamente cómo se resolvió. Nos pueden dejar algunas pistas. Entonces ahí está bueno porque ahí se nos da la posibilidad de trabajar una característica muy bonita que tienen los textos literarios, que es la polisemia, las distintas interpretaciones que le podemos dar a estos pequeños indicios que nos da el narrador para deducir aquellos momentos, fases que no están escritos, pero que pueden estar implícitos en el texto. Y trabajar las inferencias, algo muy importante en la comprensión lectora. Bien. Y bueno, finalmente vamos a llegar a lo que se denomina la situación final. La situación final es justamente volver a un estado de calma. Esa calma inicial, esa armonía, ese equilibrio se retoma, pero con un cambio. Y eso es importante que lo hagamos ver a nuestros alumnos, que entre la situación inicial y la situación final tiene que haber un cambio de estado, por ejemplo. Puede el personaje empezar pobre y terminar rico. Puede empezar analfabeto y terminar alfabetizado. Puede comenzar en una casa en Córdoba y terminar en un departamento en Buenos Aires. Entonces, que vayamos identificando los cambios que se producen entre la situación inicial y la situación final. Si nosotros no notamos cambios, es decir, que nosotros al comparar la situación inicial y la situación final, vemos que volvemos al mismo punto de partida, o sea, se vuelve a la situación inicial, a ese tipo de estructura se le llama estructura circular. Entonces es volver a donde empezamos. Por eso hay una especie de ciclo, de volver al mismo lugar donde comenzó la historia. Entonces, solo ese caso excepcional no habría cambios entre la situación inicial y la situación final. Si no, hay que buscar. Entonces, ahí llegamos al fin de la historia. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál va a ser la parte de la estructura narrativa fundamental e indispensable? El conflicto. Obviamente, la presentación de personajes, necesito personajes para que haya historia, necesito la acción y necesito el conflicto. Mientras haya conflicto, hay historia. Es una de las únicas partes obligatorias del texto narrativo literario. Hay una modalidad de texto narrativo literario que es el microrrelato, que a veces es una oración. Entonces, ahí el narrador no tiene mucho para contar. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de mostrarnos? El conflicto. Y con eso, el resto lo va a dejar para que el lector lo vaya imaginando y vaya completando las partes que no están. Bueno, con esto hemos llegado al final de este tema. Y nos vemos la próxima vez con una nueva clase de género literario.